Algunas charlas de ilustres se convierten en una suerte de mesa de café, porque el entrevistado nos entrega una enorme cantidad de ideas, de palabras, de intenciones, y todo pasa a un terreno mucho más amistoso, mucho más amigable, casi como si fuese entre colegas, aunque no lo sea. Y el invitado del día de hoy es una de esas personas que no solo dibuja para historietas e ilustra para Argentina y el mundo, sino que además tiene una enorme capacidad para la palabra, para divulgar y también para enseñar. Desde Caballito hacia el aula virtual, hoy nos encontramos con Pablo Vigo. La verdad que en algunas charlas que hacemos acá en Ilustres sucede que tenemos una charla previa porque nos ponemos a hablar con los invitados o con el invitado o la invitada, y parece un devenir, ¿no? Apenas se conectó Pablo, nos pusimos a charlar, pegamos onda de toque y empezamos a hablar de la docencia y de ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida diaria y con justamente cómo se mueve el mundo y cómo nos movemos nosotros. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Eh, Te voy a hacer una Con pregunta. respecto al No, al mundo y mundo no todo. sé, pará, ya vamos a llegar. Primero, vamos de lo particular a lo general. Escúchame, vos naciste en el 85, acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, ¿Barrio? Caballito, donde viví toda Caballito. mi vida. Caballito, bien. Caballito. De Y hecho, no me mudé del edificio donde me crié. mirá. O sea, yo estoy viviendo a dos pisos más arriba, en el edificio de donde están mis viejos. Ah, mirá, esas dinámicas son súper interesantes porque de repente, no sé, necesito algo o tu vieja te toca el timbre y es como muy particular. Bueno, porque Caballito tiene esa cosa como muy de, no digo céntrica, pero muy Mm, de que hay mucho movimiento todo el tiempo. ¿Y vos sí. de pibe, eras un pibe que salía a la calle o en realidad eras un pibe que se quedaba ahí encerrado entre cuatro paredes dibujando? Miti, ¿en qué sentido? Digo, yo me acuerdo de salir a andar en bicicleta por la calle. Fue poquito tiempo que pude andar en bicicleta porque después me la robaron dentro del edificio. Unos vecinos. Sí. Sí, no, no. Pero la suerte que tuve es de tener el Parque Rivadavia cerca. Qué lindo, el Parque Rivadavia, Cuando el precioso. Parque Rivadavia todavía era el Parque Claro. Rivadavia. Libros, discos, Cómics todo, cómics. a bajo precio y todo. Lo que pasa es que no tenía quien me guiara Mm. sobre qué comprar. Digo, en mi familia soy el único que dibuja. Y a mis viejos no son gran lectores de cómics. O sea, sí, mi viejo leía la D'Artagnan, leía ese tipo de cosas, pero, viste, para cuando era pibe, el estilo del Scorpio, de la D'Artagnan, si bien las compraba, o cuando veía alguna, viste, la compraba, es como no era el estilo que quería, o no era mejor dicho, no era la sensibilidad estética que tenía en ese momento. Claro. Cuando era más pibe, a mí me conmovía mucho más ver dibujitos animados. Estamos Claro. hablando de ponerle los dibujitos de Batman, la serie animada, que era una bomba, yo estaba Sí. fascinado con esa serie, o eh, la serie de los X-Men o del Claro. Hombre Araña. Entonces, cualquier cantidad de información de quiénes eran estos personajes, los sacaba de la tele directamente. Claro. Eventualmente, lo que me pasó es que en el kiosco de revistas, si bien mi vieja me decía, es como, ok, te puedo comprar 2 historietas por mes, Claro. pero las cosas que encontraba yo en ese momento eran todas cosas de finales de los 80 que las veo hoy y me fascino, me recontra fascino, pero en ese momento de vuelta era como, lo veía viejo, ¿entendés? Lo Claro. veía como que no me pertenecía.
Pero, ¿qué pasó? Alrededor de los 11, 12 años, empiezo a ver en el kiosco de revistas el Hombre Araña dibujado por Todd McFarlane. Una Y bestialidad. empezaba a ver todas historietas que de alguna manera u otra es como que me hablaban un poquito más. No me hablaban, porque eso es algo como bastante nuevo en el consumo cultural, que es una palabra que detesto, ¿no? Pero bueno, la estoy utilizando últimamente. Sino que me interpelaba, ahí está, Sí, me claro. interpelaba, me Había algo que interpelaba te gustaba, te estéticamente. traía. Era también como muy de preadolescentes, son cómics muy de Uy, toda preadolescentes esa y etapa todo. de Marvel es muy para testosteronas elevadas. Sí, Dios, sí. Este, y también en el parque empecé tuve como una época en la cual me fasciné con las historietas de Depredador, Oh, que las reviso hoy y digo, che, hay como varias ahí que están buenísimas. Y iba coleccionando, iba leyendo, viste, los puchitos que podía, sin ningún tipo de guía. Creo que fue en ¿no el te pasaba que leías números? A mí me pasaba que yo iba enganchando y desconecto. agarraba números sueltos que decía, viene del número no sé cuánto, yo no tenía ni más pálida idea. Olvídate, la lectura de historietas de superhéroes en Argentina a partir de cierta época era como, es esto. Sí, sí, Lo que tenés es esto. sí. Lo que hay en el medio, usa tu imaginación, Total. querido. Entonces, sí, sucedía eso, que fue eventualmente algo que me pudrió. Este, Eventualmente es como que descubrí que en el Shopping Caballito estaba Meridiana. Claro. Y ahí podía comprar otro tipo de cosas, pero como era muy pibe, los chicos que estaban en Meridiano no me daban mucha bolilla. Es comprensible. Nota para Este, Meridiana. Este, no, porque sigo comprando. Ahora se mudaron a una de las galerías que sí, está señor. enfrente del parque y sigo comprando Sí, sí. ahí. De hecho, uno de los libros que salieron el año pasado míos, donde participo, ¿no? Fue coeditado por Meridiana. Sí, sí, hace mucho, Y mucho todo. laburo de difusión, sí. Meridiana es toda como una institución. Y eventualmente, y esto fue con mi familia, nos íbamos todos los veranos a Villa Gesell, y en Villa Gesell empecé a leer manga, alrededor a eso de los 12, 13 años. Y eso que era escaso, ¿eh? En ese momento. Eran todas ediciones de Norma, Claro, todo español, todo espejado, claro. Lectura al occidental. principio, lectura occidental, y, eh, y ahí empecé, viste, en la tele veía, por supuesto, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball. Yo con Dragon Ball tenía una relación como de mucho amor. Este, y el coso, Sailor Moon, a mí me fascinaba. Tenía Sí. un capítulo de Los Sailor Moon que campeones. era los supercampeones, ¿no? Todos los animes que nos llegaban a eso, yo los veía. Entonces, era como que también estéticamente y por el tipo de historias y todo, también me interpelaba y me conmovía mucho estéticamente. Empiezo a leer manga y ahí es como que siento que puedo seguir una historia Claro. y me siento mucho más a gusto con la lectura. Creo que el primer manga que empecé a seguir era uno que se llamaba Macro 7 Trash. Uy, sí, tengo algunos tomos por ahí dando vuelta de Ibrea. Yo la que tenía, que lo sigo teniendo, ¿no? Son los tomos de Norma, Claro. que me encanta el formato y todo. ¿Y qué es lo que me pasó? Ahí empecé a ver como otro ritmo de lectura y de narrativa, Sí, sí. que dije, che, es así como se tiene que contar una historia. Esto de transiciones, de un ritmo un poquito más lento, transiciones momento a momento, o sujeto a sujeto, pero con un tiempo de una elipsis temporal un poquito más acotada, ¿no?
y me fasciné 100%. Y después leí Rurouni Kenshin, Claro. Todo y bien ahí 90. estaba fascinado. Estaba fascinado. Toda esa era, viste, cuando cumplí 14, descubrí Evangelion, que era como, me tocó en la edad justa, entonces iba al parque a comprarme los VHS de Evangelion, y empezaban en esa época, viste, bueno, sale Ibrea, con esas revistas que son hoy en día radioactivas de lo tóxicas que son. Pero vos te Eh, referís ¿cómo se al llamaba? contenido. La revista de No, difusión. sí, la revista Láser. de difusión, la Láser, ahí está. Eh, y eventualmente salió la Ultra. Sí, Y en señor. la Ultra vi un anuncio de taller de dibujo Pierre Brito Feliciano García Pierre Secchi. Brito, qué capo, por favor. Y les rogué, le puse mi mejor cara de Charles Dickens, de personajes, de niños de Charles Dickens a mis viejos. Creo que me faltaba la boinita, y es como, yo no les pedí nada en esta vida, pero Hiciste. yo sé lo que quiero ser, ustedes saben, ustedes son muy buenos padres, es como, vi esto, me gustaría ir, si no les molesta, me llevan, Te hiciste el buenito. se me cagaron de risa, es como, dale, Pablo, ¿cuándo es? Llamá y te llevamos, dejate joder. Y en ese momento el taller estaba en un edificio ahí nomás de la estación Sáenz Peña, de la línea A, y para la primera clase me llevó mi viejo, para conocer el lugar, también Claro. era medio juida, y también para que yo aprenda cómo ir. Mi mundo en ese momento, o al menos hasta ese momento, era muy pequeño. Era muy de casa a la escuela, y la escuela quedaba a 15 cuadras de distancia. Mis compañeros de la escuela vivían todos también en un radio como muy pequeño, ¿no? Creo que lo más lejos que me iba era hasta Flores. Claro. Ni siquiera tan lejos en Flores, me iba hasta el centro de Flores, Cuando que todavía el vivía. barrio tenía eso de microclima, ¿no? Como era el pequeño Sí, mundo, era el mundo personal. sí. Caballito era muy diferente, o la sensación de Caballito, y esto no es solo una cosa de mera nostalgia mía, ¿eh? Caballito era como muy diferente a mediados de los 90, principios de los 2000, a lo que es ahora. Ujú. Bastante, bastante diferente. Y bueno, y empecé, y me llevó mi viejo, y dije, este es mi mundo. Cuando lo vi entrar a Pierre, que en ese momento Pierre tenía 25 años. Pierre siempre fue un tipo muy canchero, súper talentoso, por Un supuesto. animal. Y vi, es como, quiero ser eso. Quiero ser súper canchero, y vivir del dibujo. Y bueno, ahí empecé a hacer el taller con Pierre y con Feliciano. Feliciano a los meses se fue a vivir a España, y nos quedamos solos con Pierre. Claro. Incluso en la primera mudanza de estos talleres Sótano Blanco, que fue en Sótano Colegiales, blanco. el Sótano Blanco, y también era Diego, ver Pierre traía sus originales. Claro. ¿Sabes lo importante que es para cualquier persona, ¿no? Pero Pero un para pibe en alguien que formación empieza, es una bestialidad. los originales eran una belleza. Después estaba Marcelo Sosa, estaba Juan Bobillo, y traían sus originales, y era como el punto alto de la revista Ultra, que era en ese momento como lo único que yo veía que sobrevivía en Claro, porque historieta encima vos te nacional. pegó la adolescencia en la crisis plena de En un las editoriales. vacío total. O sea, mi primer Fantabaire fue mi último Fantabaires. Fue el Claro. último Fantabaires. 2001, 2000. Sí,
Sí, ahí creo que con los amigos que me hice en el taller de dibujo, fuimos a festejar mi cumpleaños un 8 de diciembre, y ahí me compré, justo en el stand de Ibrea, el primer libro de Sin City, de Frank Miller, que dije, che, ¿qué es esto? Claro. Está buenísimo. Como, bueno, a ver, palo de la bolsa. Ahí es cuando compré el primer libro editado de Gustavo Sala, que me lo vendió a Andrés Acorsi. Yo estaba haciendo la cola para que me firmara unas historietas, un dibujante mexicano que trabaja para el mercado norteamericano, que se llama Humberto Ramos. Pero claro. Humberto Ramos. Humberto Ramos. Sí. Humberto Ramos. Y yo estaba en ese momento, había conseguido en Meridiana historietas de Crimson, se llamaba la serie que tenía para Image y todo. Y estaba en la cola ahí para que me autografiara, cosas, me hiciera un dibujo, que me sentí mucha vergüenza y el flaco me dijo, ¿querés que te haga un dibujo? No, no te quiero molestar. Y corriendo. Y en la cola de la firma estaba Andrés vendiendo un librito de Gustavo Sala y ya lo reconocía de una revista de Comiqueando, que no me acuerdo qué número sería, pero que tenía un amigo de la escuela y que me lo regaló a mí. Yo, a ver, Diego, lo destrocé esa revista, la leí 500 millones de veces, se perdió la portada. ¿No te pasaba, Pablo, que digo, porque es un pibe de clase media, media baja como yo, que sí, a veces, bueno, repetías la lectura de algo, inclusive de reseñas, de cosas que habían pasado hacía años? No importa, como no era esa voracidad, ¿no? Sí, no. Necesitaba y no tenía. Cosa que después, años más tarde, viste Internet. Igual nosotros vimos como, no una prehistoria de Internet, pero un Internet donde, claro, pero necesitaba que alguien me llevara para algún lado. Lo mismo pasa para la gente que lee prosa. Yo leo prosa, por supuesto, ¿no? Pero que decís, che, quiero leer un libro, pero no quiero leer, yo qué sé, la Ilíada, ¿entendés? Es como que quiero algo que lo sienta como un poquito más contemporáneo. Si no tenés a nadie que te diga es por acá, o qué te gusta, o qué, viste, y te recomienda las lecturas, es como desistís muy rápido. Con los cómics, es como mi camino de lectura de cómics fue en un viaje de muchas frustraciones. Porque en un momento yo compraba cómics solo para leer, para mirar los dibujos. Porque y yo hacía más o menos parecido. Sí. Porque llega un momento en el cual, che, boludo, esto son estupideces, no me importa. Ya no me importa, no me interesa. Está buenísimo esto dibujado porque está dibujado por Travis Chares, pero... Bueno, estás nombrando a cada uno que... Claro. Eso era fascinante y todo, y quería dibujar en un momento como Travis Chares, pero primero y principal es como a los 16, yo nunca fui bueno dibujando, nunca tuve mucha facilidad. Cualquier cosa que pueda haber logrado fue por sentarme y cagarme a trompadas y putearme, y es como, esto no sale, dibujarlo 500 veces. ¿Pero vos ya de pibe dibujabas de chiquito? Sí. Siempre, cuando era muy pibe, le decía a mis viejos de que quería ser dibujante de Disney, ¿entendés? Porque era lo que tenía más a mano y todo. Hubo, yo qué sé, 2 meses en los cuales quería ser, según lo decía yo, egiptólogo, porque vi Stargate en el cine. Ok, ¿entendés? Con extraterrestres incluidos. Con extraterrestres incluidos y todo. Pero con los cómics, en un momento era como, che, no hay nada que me conmueva, y yo qué sé, me voy a la historia de Argentina y sí, me copa el Loco Chávez. Me copa.
pero lo siento como un cómic de mi viejo, ¿entendés? Sí, claro. ¿Qué hay para mí y todo? Y un día en el taller, en el taller de Pierre, un compañero, no me acuerdo quién fue, pero un compañero trajo un número de Heavy Liquid de Paul Poe. Lo agarré y ya desde el dibujo dije, ¿se puede hacer esto? Claro. Ese día, con los chicos del taller, nos fuimos al centro y revolviendo las librerías de saldo, viste que tienen cómics y todo, Claro. encontré un número de Heavy Liquid de Paul Pope en inglés. ¿Qué hacía eso dando vueltas por ahí? No sé. Ese número lo tuve durante años al lado mío en el tablero. Y ahí es cuando dije, me puedo soltar un poco más con el dibujo. Y de repente, viste, Pierre me miró las cosas que estaba haciendo y me dijo, che, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Viste? Que liberaste. Sí, porque la construcción de la figura humana no me salía, ¿viste? Me frustraba mucho, ¿viste? Vivía como copiando poses y en un momento es como, che, no puede ser, loco, no puede ser que me sea tan difícil. Y ver las cosas de Paul Poe me soltó, empezar a leer cosas de Vértigo, dije, acá esto es lo que estaba buscando. Entonces ya, viste, iba a Meridiana o a las librerías estas de saldo del centro, iba directamente a buscar Vértigo. No me Lo que importaba haya, el nada número. más. Dame esto, dame aquello. También un poquito de años más tarde veía que en el kiosco de revistas empezaban a salir la línea New de los X-Men, ¿no? Sí. La de Grant Morrison y Quigley. Y dije, che, este dibujo me encanta. Y después veía cosas de Ultimate Spider-Man que a la distancia no me copa tanto, pero en ese momento decía, che, esto me interpela visualmente, estéticamente. Es como lo siento más cerca. Como decir esto de, este es mi Spider-Man. ¿Sí? Está el Spider-Man de mi viejo, el Spider-Man de mi tío, de lo que sea, pero este es el mío. Yo ya sabía que existía Rayo Rojo en la Bond Street. Es como, hola, ¿qué tal? ¿Qué tenés de Chris Ware? No, tengo esto, Jimmy Corrigan. ¿Cuánto sale? Tanto. Mierda, es carísimo. Ese día volví a casa y es como, yo sé que faltan 3 meses, madre y padre, faltan 3 meses para mi cumpleaños, pero encontré lo que quiero. Y regalo en cuotas. Me fui en la semana corriendo y era como, ay, mirá, boludo, me dan el libro adentro de una bolsa de papel. Es como me sentía como que se iba armando mi mundo. Vos sabés que me haces acordar muchas cosas porque, bueno, yo soy un poco más grande que vos, pero más o menos vivimos la misma época y yo recuerdo que inclusive sabía inglés, pero no a nivel fluido, pero me he comprado historietas y me forzaba a entenderlas, tipo le preguntaba a quien tenía un poco más de idea. Sobre todo me acuerdo de un tomito único de Archangel que hizo Leo Manco, sí, que era como, ¿no?, una locura, y yo dije, bueno, yo esto quiero leerlo y verlo y entenderlo. Que tal vez hoy, con la cantidad de recursos que hay, con la cantidad, digo, de el traductor del teléfono. Te ayudan un poco, pero así todo... es un esfuerzo extra, Diego, igual eso. Bueno, es lo que debería demandarse de un espectador o de un lector, digamos, ¿no? Cosa que ha cambiado mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. También estamos ante épocas en las cuales el esfuerzo es como paja. Fíjate con respecto al cine. Vos hoy en día, con el cine, con la cantidad de información que hay dando vueltas sobre cine y todo, es como, si vos ves que mencionan una película que te copa o que te llama la atención, la conseguís con subtítulos en 2 segundos. Sí. Sí. Al menos cuando nosotros éramos un poquito más pibes, y detesto convertirme en esa persona que dice cuando éramos pibes. Sí, pero es como, era muy distinto.
Era distinto, era o conseguir el CD pirateado con la película, o si cuando aparecían los torrents y si podías, tenía que dejar la Horas. máquina encendida toda la noche y rezar de que al otro día estuviese descargada la Sí, peli. y que no fuese un fake o que fuese una porno o lo que sea, ¿no? Claro, Porque de sí, repente podía aparecer cualquier cosa. No, un pero virus más aparte, grande que una casa. Sí. digo, los que ya tenemos más de 40, hay una diferencia, estamos viviendo dos etapas muy distintas, ¿no? Sí. En donde lo analógico convivía mucho más por sobre lo digital, y ahora Sí. la digitalización y la multipolaridad de información nos ha cambiado un montón. Pero escúchame una cosa, porque digo, estamos hablando de cómo intentar, de hecho cuando estábamos, antes de arrancar, esto de detenerse a ver, hablábamos de cómo detenerse a ver una imagen y a pensarla y demás. Ahora, una historieta pide eso, pide atención, va, no todas, pero digo, es parte de esto, de vincularse y prestar atención y conectar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué te pasa a vos cuando tenés que empezar a crear algo, digamos? ¿Pensás en el espectador o te pasa que decís, no, yo necesito, digo, yo entiendo que hay muchos de tus personajes, inclusive y de distintos laburos, en donde hay personajes muy o solitarios o que tienen muchas cosas que ver con lo urbano y el individuo eh, ¿pensás en necesidades personales? ¿Pensás en algo que contarle a la otra o al otro? ¿Qué te pasa? Y mira, ya desde el hecho de publicar o trabajar para publicar, habla de, bueno, primero en principal, una necesidad de que las cosas que hago sean leídas, lo cual no significa que yo tengo como un lector o una figura de lector presente a la hora de hacer. En general las cosas que hago son cosas que digo, ok, a mí me interesa contar esto o decir esto. Entonces, digo, ahí hay como una imposición de qué le gustaría leer a la X-Target. gente, lo que sea, que no la tengo. Sí, lo que sí pienso es, quiero hacer algo que le guste a la gente que yo admiro. Claro. Con fuertes deseos, ¿no? Esto de hipotéticamente impresionar a esas figuras y que me dejen ser parte de su escuela, ¿no? Su familia o lo que sea, su grupo. Este, Después el acto creativo o el origen, ¿viste? De las ideas viene siendo como bastante difuso en general. Hay veces que una idea parte de una imagen. Este, y la imagen ni siquiera, la imagen que se me viene a la cabeza ni siquiera tiene que ser como un punto ancla dentro de la historia. Por ahí hay veces, viste, que es como el momento eureka, Sí. sin que lo persiga, ¿no? Pero ese momento eureka se da viendo un poste de luz, ¿entendés? Entonces Sí. es como hay un influjo ahí de, esta sensación, esto, lo otro. Por supuesto, anoto mucho, gérmenes de ideas y todo como para que después tendrán sentido y eso. Pero en general, a partir de ya sea una frase o una sensación o una imagen, porque viene siendo entre esas tres, ese pequeño germen de, che, tengo que laburar en algo, va por este lado. ¿Te autoimponés el che, tengo que laburar en algo? Y ahora tengo que laburar en algo, es como, es como tengo que sentarme a trabajar en un Adusco, que es la revista antológica que hago, o tengo que sentarme a trabajar en una historieta larga, o tengo que sentarme a trabajar en cosas para Chroma Comics, que ahora estoy terminando de ajustar una historieta nueva para Chroma Comics.
o me pidieron que haga una historieta para tal antología, o salió esto, a ver si consigo laburo acá o allá. Como sí, me impongo, es como tengo que no es un tengo que viene con mucho peso, porque la realidad es que cuando estoy más contento es cuando estoy sentado acá de donde te hablo del tablero, Claro. donde estoy escribiendo una historia o dibujándola, ¿no? También son los momentos donde más ansiedad siento. ¿Por qué? Sí, Porque, porque es el vértigo de lo desconocido, de no cagarla, mira, de saber o tratar de aprender a manejar mi frustración cuando hay un día malo de trabajo. que Eh, generalmente son unos cuantos. y son varios. Generalmente la cosa no fluye de manera como muy rápida. A ver, ¿qué es lo que sucede también? Yo cuestiono demasiado a un punto que se vuelve ridículo a veces, ¿no? Lo que estoy haciendo. Y Eh, eh, entonces, hay muchas veces que es como páginas que hice, las vuelvo a hacer y me atraso con el momento, viste, con ese placer que da saber que uno terminó algo, claro, ¿sí? Que lo anima a seguir trabajando. Digo, si vos le metés como mucho tiempo de trabajo y solamente podés hacer una página por semana, hay un momento en el cual esa maratón se vuelve imposible. claro, total. Porque el trabajo concreto, desde el momento de germen de idea, que lo anoto y que digo, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Para poder trabajar, hasta el momento en el que salen las cosas, o al menos hasta que mando los archivos a la imprenta, Ujú. este, es considerable. Es considerable. Pero, Es mucho más que en otras artes. pero escúchame, Entonces, porque ahí hay algo que yo le voy a poner la palabra peligroso, pero no creo que sea. Que es que cuando termina, haces la última página de una narración o... eh, yo no dibujo historietas, pero digo, en un proceso largo, en donde arrancaste con una serie de dibujos, viñetas, páginas, etcétera. Digo, cuando terminaste el último cuadrito, por decirlo, la última página, lo que sea, y mirás para atrás y decís, uy, la puta madre, mira cómo hice esta página, la página 3 y decís, ¿en qué sí. estaba? Y otra vez, digo, puede convertirse en un círculo vicioso. Sí, no me pongo tan cebado en esas situaciones, sí, lo que hago es editar. Claro. Es como, hay cosas que las edito, viñetas que no funcionan, y es como, bueno, está bien, ya sé, por alguna razón, que sé cuál es, ¿no? Pero por la simple razón de que ya sabes para dónde querés apuntar con esa viñeta en particular, donde el dibujo quizás quedó raro, o una fila de viñetas quedaron como medio raras, a la hora de editarlo es como, ya sabés para dónde apuntar Claro. y ya sabés qué es lo que no funciona, entonces se ajusta. Vas Yo soy corriendo. muy partidario de la edición, de editar las cosas, de revisarlas. Es como, yo entiendo de que a uno también lo puede ganar, a una persona no, le puede ganar el entusiasmo de sacarse las cosas de encima y que ya salga ahí. Es otro Pero modo bueno, ese, ¿no? Un modo un poco sí. más impulsivo también. Digo, a ver, Fer Calvi Sí, sí. decía en la presentación de Altavista, mira hace cuántos años, en la presentación de Altavista me acuerdo de que hablaba de que él no editaba, no le ponía trabajo de edición. Es como Sale. lo que dibujaba quedaba. ¿Quién soy yo para discutirle a Fer Calvi cómo tiene que trabajar o cómo tiene que trabajar cualquier persona? Es como, ok, yo sé de que la manera en la que yo puedo quedar un poquito más tranquilo con lo que hago es revisando las cosas o viendo, ok, ¿qué hice acá? ¿Cómo lo puedo ajustar? ¿Cuánto tiempo tengo antes de la entrega?
Claro. para poder ajustarlo. Obviamente se escapan cosas, Y sí. porque llega ahí lo que uno no contabiliza es el agotamiento con el que se llega. Entonces, llega un momento también en el que yo no tengo problema en soltar ciertas cosas, ¿no? En decir, bueno, esto es lo mejor que pude hacer en esta franja de tiempo determinada. Listo. Lo llevé como hasta las últimas consecuencias esto. Lo corregí, le hice esto, aquello, le pegué como un par de leídas durante todo el proceso. ¿Viste? Es como, en este momento me salen las cosas así, listo. Tengo que seguir trabajando porque tengo otras historias que quiero contar. Que ya para esa altura, uno cuando termina es como ya me hago cargo, ¿no? Pero ya perdí el entusiasmo de esa historia en particular. Una vez que terminé, ponele Victoria, que es el último libro que salió mío, una vez que terminé de hacer la historia de Victoria, es como, bueno, listo, ya conté esto. Es como, no necesariamente quiero volver o nada, es lo que es en ese momento. Vos sabés ¿sí? que ya la cité varias veces en otras entrevistas, pero nunca hace mal repetirlo. Hace muchos años, unos cuantos, la entrevistó a Albertina Carri, la directora de Sí. cine, Sí. y me decía algo que me quedó muy, muy fresco y que algunos artistas que pasaron por acá también me dijeron que pasaba algo parecido, no sé si te pasa a vos, que cuando terminás una obra, decís, no aguanto más, no quiero hacer más esto, por decir en exagerado, y al otro día ya tengo ganas de empezar uno nuevo. Sí, 100%. Eso hay un periodo ahí de enfriamiento que a veces se da dependiendo cómo sea el proceso de diseño del libro o el terminado ahí del libro, que es como, che, no puedo esperar a terminar esto porque quiero empezar esto otro. Y probar todas estas cosas nuevas que he aprendido, que vi, que quiero hacer. Pero sí hay un nivel de agotamiento que hay que dejarlo entrar. Claro. Una vez que se concluye una obra. ¿Por qué? Porque digo, trabajar en una serie de pinturas. Trabajar en serie, ¿eh? No, cosa. Trabajar en un libro. Trabajar en una historieta. Trabajar haciendo una película o un corto, pero más que nada un largo, ¿no? Un largometraje. Se siente como una maratón. Hay que reservar energías y hay que mantener constancia. Si vos trabajas al taco, la máquina se rompe. La máquina siendo tu cuerpo, ¿eh? Y se rompe posta, ¿eh? Yo hice en el 2023, hice un libro por encargo para España, para Random House, con guiones de un comediante de allá, de España, que se llama Galder Varas, que es bastante gracioso y eso. Lo que pasa es que Galder no entregaba los guiones a tiempo y tuve que hacer un muy lindo guión que escribió Galder. A mí me salió como el orto dibujarlo. ¿Por qué? Porque en 80 días tuve que hacer 75 páginas. Yo desde hace mucho tiempo me estoy quedando pelado, pero en ese momento ¿viste? Se me empecé a desplumar. Sí, empecé a tener como dolores. Sí. Es que es el Al estrés. finalizar ese trabajo, creo que a la semana tuve una gripe de 4 días, una fiebre de 4 días, ¿entendés? Y además yo en ese momento, mi esposa se levantaba a 4:30, 5 de la mañana, se iba de Caballito a Benavides, y volvía a las 8 de la noche, terminó frita de ese trabajo. Fueron casi 3 años que lo mantuvo ese. Entonces, digo, al igual que hoy y todo, es como yo me ocupo de la casa. Claro. Almuerzo, cena, vianda, cuando en ese momento se llevaba el almuerzo ella, yo no almuerzo. Bueno.
Es la dieta del dibujante. No, no, que aparte me encanta, todos los días aprendo algo nuevo. Bueno, vos me decís yo no almuerzo. Me acuerdo, no sé si era Pedro Mancini que me decía, tipo, no, bueno, lo mío siempre es de noche, ¿no? Claro. Otro que me dice, bueno, yo como salteado porque no me doy cuenta que son las 11 de la noche y estuve dibujando todo el día, como... Sí, así es como nos hacemos percha el cuerpo también, ¿no? Me hago cargo también, ¿no? De esas cosas. Pero también saco a los perros, ¿entendés? Entonces, La vida eran de como hogar. muchas cosas y todavía tenía que dar las clases todos los días, ¿viste? Y hacer, y en ese tiempo súper acotado, hacer 70 y pico de páginas. Claro. Llegué, reventado llegué, así salió el trabajo, ¿no? Pero cuando mi ritmo normal, cuando puedo mantener el ritmo, son 2 o 3 páginas por semana, 3 con suerte, o sea, no pasó nada a lo cual me tenga que ocupar. 2 páginas por semana es un buen ritmo. Si vos podés sostener 2 páginas por semana, al final de un año tenés 120. ¿Entendés? Claro. Es súper digno. Lo que pasa es, ¿qué es lo que sucede? Es como, no es mi único laburo. Y, por otro lado, como le gusta decir a Santi Can, el editor de Mate Nueva Mensajero, la vida sucede. Ah, sí, Y claro. hay bocha de bardos que, bueno, como no es la historieta, ¿no? Lo que más inmediatamente me da de comer es lo primero que tengo que sacrificar, ese tiempo, ¿no? Lo primero que tengo que sacrificar como para atender, yo qué sé, ir con mi viejo a la guardia. Sí, sí, cuestiones de todos los días que pueden suceder y más aún cuando Sea, el, cuando se adulto... trabaja desde el hogar, Sí, o que siendo no lo respeta nadie, No, eso. no. Es como, Dios mío, es como, parece que uno está rascándose los Claro, vos higos. que estás en tu casa, no, no, pero mirá que Es estoy como, laburando. sí, 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 y agarrar ritmo cuesta, no es que vuelvo de hacer las compras y me siento y ya, viste, mi mano es una impresora. Eh, No, aparte venís con la cabeza de cuánto te cobraron en la verdulería, sí, ni claro. me hablé, ni me No, hablé. no, ni hablemos de los precios, Eh, pero Vos sabés que Saúl Steinberg, el dibujante del New Yorker, sí. decía algo muy interesante, que era la rutina, hablaba de la rutina y el trance en el que él tenía que entrar todas las mañanas y que se tenía que forzar, ¿no? Para entrar todas las mañanas para sentarse a dibujar. Vos sabés Entonces, que vos que sos seguís siendo un dibujante analógico, sí. laburás mucho en tablero, mucha tinta. Me imagino que, claro, estás mucho tiempo solo también, ¿no? O solo por lo menos Sí, con el tablero. sí. Lo cual lleva muchas cosas, ¿viste? Mucha reflexión también, o estar ahí como concentrado, etcétera. Ahora, vos también sos docente, y digo, cuando uno ejerce la docencia, generalmente ya, conforme pasa el tiempo, te habrás dado cuenta que la brecha generacional empieza a ser cada vez más grande con Sí, los estudiantes. sí, Y los estudiantes, digo que son jóvenes como lo fuimos nosotros, etcétera, etcétera, pero están vinculados a una inmediatez brutal y sí. sobre todo ahora que se le habla de la generación de cristal y todo eso, pero que en realidad es el choque mucho más brutal con la frustración, digamos, ¿no? Sí, Como si fuese sí, el sí. drama de su vida no poder hacer algo. O que cueste, Claro, o que bueno, hay ni que hablar, rehacer ni algo. hablar. O que hay que rehacer algo y que quizás cuando alguien te hace una corrección no se está jugando tu ser, sino que estamos corrigiendo lo que hiciste. No significa de que seas mal dibujante o lo que sea. Hay un par de alumnos y alumnas, porque me ha pasado esta semana, que se enfrentan a la corrección con un grado importante de agresividad. Sí, sí, a De la defensiva. yo no voy a rehacer esto. Como, bueno, está bien, no querés hacerlo, está todo bien. Yo te estoy señalando las cosas bueno, que se pueden rever, ¿sí? Digo, en el taller es una cosa, cuando doy clases en la facultad es otra.
Digo, en el taller no pongo, en la facultad es como fenómeno, ¿no querés rehacer con el trabajo, con esta corrección que te hice? Es como, ¿qué te pensás que te vas a sacar? O sea, ¿por qué pensás que la corrección? ¿Simplemente para joderte la vida? No. Pero ¿no te parece, Pablo, que, digo, lo hablo de docente a docente, que a veces lo transaccional de la nota es lo que está generando cierta nocividad? Digo, ya a esta altura no sé, ya no sé cómo cuestionarlo, el tema de la evaluación, que es otra cosa, no es la calificación, pero me parece que hay algo de, vengo a tu materia para que me entregues una aprobación a partir de lo que me pedís. Que no es que los pibes son robots, sino que es una sistematización de eso, ¿no? Sí, y también lo que sucede muchas veces es como la entrega no es, la entrega que tiene que hacer la figura del alumno no está completa. ¿En qué sentido? Yo en este caso, ¿no? Como figura docente se supone de que tengo que traerte, no la verdad revelada, pero te tengo que entrenar. Ahora, en este tipo de carreras, para la facultad son todas materias de diseño gráfico, ¿sí? Son todas de artes visuales gráficas. La figura del alumno tiene que entender de que, primero y principal, se tiene que abrir a lo que estoy diciendo. Y lo tiene que tomar, primero y principal, como la verdad absoluta. Por más de que yo no esté diciendo la verdad absoluta y que después los invite a que me cuestionen, que es algo que hago. Pero por otro lado, hay un trabajo que tiene que hacer sí o sí la figura del alumno que yo no la puedo hacer por ellos, que es la práctica. Olvídate. Que es entrenar y ver con ojos propios los errores que yo les señalo. Porque no, de vuelta, como vos dijiste, no son robots. No es un coso de te señalo el error y es como, ya está, corregido. No, porque fija de que lo vuelven a cometer ese error. No, sí, o que total. ese error se vuelve como un coágulo que migra para otro lado. Ok, pasa. Y por otro lado, en dibujo, sobre todo, es como si yo te señalo un error que venís arrastrando de anatomía, es como yo estoy muy consciente de que por las próximas semanas al menos lo vas a seguir arrastrando. Por más de que te enfoques en corregirlo. ¿Sí? Porque cuando te enfocas en eso, descuidas tal cosa y otra. Cuesta un montón. Cuesta un montón. Bueno, pero ese es un punto interesante porque están empezando a acostumbrar inclusive a nosotros, Sí. que las cosas cuestan, pero no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que cuestan en el sentido de que todo tiene procesos, y más aún cuando uno está intentando decir algo, decir en términos visuales, sonoros, en la lectura, etcétera, etcétera. O sea, no es que, no sé, Shakespeare se despertó un día y era una maravilla escribiendo. Digo, el estudio como proceso de crecimiento implica justamente horas culo, que son fundamentales. Entonces, bueno, no, me Y que pongo... son horas culo donde estás muy consciente de lo que estás haciendo. Obvio, pero claro. Que agota muchísimo más que simplemente hacer garabatos mientras estás hablando por teléfono. Así no se practica. Claro. O sea, que yo me siente con la guitarra mirando la tele y haciendo ping, 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 viste, bla, 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 no aprendo. No, o sea, no. si yo, o sea, es muy diferente de sentarse a estudiar. ¿Sí? Y bueno, yo qué sé, lleva cualquier cantidad de tiempo. Ni hablar, digo, en la historieta, la cantidad de tiempo que lleva decir, ¿cómo se dice? Tengo algo para contar. Y en el cine... Que eso primero y principal es como necesitas experiencia de vida. Sí, claro. ¿Sí? Hay una razón por la cual hay niños prodigios en la música que te pueden reproducir súper rápido, pero que no te pueden escribir, yo qué sé, como el soneto 14 de
Sí, sí, sí. concierto de piano ¿entendés? Lo mismo, y sobre todo en la escritura. Digo, el único, o de los únicos pibes que han hecho obras maestras, ¿quién es? Rimbaud. ¿Entendés? Claro, bueno, sí, pero eso Este, es el prematuro pasa una claro, vez, a los pasa una 40 años vez. estaba muerto, claro, se puede. Necesitas no solo madurez a la hora de decir, tengo algo para decir, Ujú. que es bastante difícil tener Sí. algo para decir, sino que lleva muchísima madurez y muchísima práctica, algo que se tiene que aprender y que no es innato, que es aprender a contar una historia. Uf, una de las cosas más ¿Sí? difíciles que hay, y de las más antiguas, ¿no? Sí, porque hay cualquier cantidad de tácticas y de técnicas y de acercamientos a cómo alguien cuenta una historia. Porque no es cuestión, digo, y en la historia falta bastante justamente porque no hay estudios formales con esto. No es que puedo ir a la facu de la No, historieta y me enseñan, o al menos tengo como un principio, ¿no? Como para que te enseñen a escribir, a contar una historia, ¿no? A contar una historia con dibujos, a cómo escribir y contar una historia escribiendo, bueno, a dibujar, entintar, ya sea digital o sí, cosa, me sí, trae sí. sin cuidado eso, ¿no? Entonces, muchas de las personas que están haciendo historietas es como hay muchas cosas que te salen de culo. Bueno, sí, Y al claro. principio sí, como intuición, No, y aparte cosas que que... el accidente también es parte del aprendizaje, digamos, ¿no? Sí, 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 Cómo sí, te por vas supuesto. encontrando con cosas que digo, en tal caso, digo, yo entiendo que cualquiera tiene derecho a decir o a querer decir algo. Digo, si Ah, no, no por hubiera supuesto. existido Sí. el punk, el rock y todo lo que haya Mm, existido. Pero eso después va empezando a engrosarse con la experiencia, digamos, ¿no? mm. Y me parece que también la riqueza es, no sé, vos mismo, me imagino que ves tus trabajos hoy y ves tus trabajos cuando tenías 15 años, y por supuesto que también te tenés que tener piedad, porque en ese momento podía primar, no sé, la testosterona por sobre cualquier otra cosa. Y está bien. Mira, me pasa que si veo las cosas que hice a los 15 años, me tengo otra ternura que Claro. viendo lo que hice en, yo qué sé, Lo Salvaje, Claro. ¿entendés? O si veo las cosas que hice de Victoria, de momento no veo Eh, tantas cosas con las que me bueno, quiera cortar las venas, son procesos distintos. este, pero ponele con la de Croma o con la de España, ¿viste? Veo donde hice las cosas un poquito más apurado y todo es como, che, lo cambiaría si tuviese más tiempo, ¿no? Termino haciendo como la plegaria de Tezuka en su lecho de muerte. Es como, Dios, dame más tiempo para sentarme a trabajar. Pero también No hay que sé. agregar algo, porque a veces se entiende el trabajar. Digo, tenemos la ventaja los que nos hemos dedicado a algo artístico, inclusive la docencia, eh, que hay un lugar que por ahí no lo tienen todos los laburantes, que es el espacio de disfrute. ¿A qué te referís? Coincido, pero ¿a qué te referís en particular con un espacio de No, disfrute? es que estás haciendo algo que te gusta. Ah, sí, sí. Yo puedo estar lo más frustrado del mundo en el tablero, que a los 2 segundos me invade el pensamiento de como, Claro. estás dibujando. O sea, primero y principal es como, mañana, creo que el pensamiento que más me ayuda a sobrellevar lo que sea es, cualquier cosa que pase, mañana no te tenés que levantar para ir a la escuela. Claro. Eso Claro. principal. Por más de que al otro día me tenga que levantar a las 7 de la mañana para ir a la facultad y dar las clases y todo, sea lo que sea, no me tengo que levantar para ir a tener matemática, física, química o lo que sea, o compartir espacio con mis compañeros de ese momento. Claro. Pero sí, por supuesto que nosotros gozamos de esto de decir, ok, yo tengo una carrera, no tengo un trabajo. Claro. ¿No? Una carrera, que hay una diferencia. Yo no lo sufro de momento y a ver, no me estoy armando las cosas como para luego sufrirlas.
porque yo sé de que por más de que me encante hacer historietas y todo, no es algo que pueda hacer las 24 horas del día, porque llega un momento en el cual es no sé si un embole, pero me frustra muchísimo. Se vuelve Entonces, monótono también. descubrí en un principio por necesidad, ¿no? Ok, ¿de qué puedo trabajar cuando todavía no le estoy pegando ni siquiera, no solo con la historieta, sino con la ilustración? Digo, hubo un momento, yo trabajé muchos años como ilustrador de La Nación, del diario La Nación. Uh-huh. Y el pago de La Nación en ese momento, hasta el 2019, que fue cuando hice mi último trabajo para La Nación, era tapa, portada, más 4 ilustraciones de la nota, 700 pesos. Ok. Creo que Clarín era 900. Ahora no sé en qué deben estar, pero tampoco debe ser mucho. Entonces, yo cuando me contrataron ahí de La Nación, me puse contento y muy triste al mismo tiempo, porque soy yo, ¿no? No debe. Entonces me puse muy contento porque es como, che, es La Nación. Uh-huh. Por más de que no sea lector y que soy más de la izquierda diario, Pero sabes que ahí va a haber gente que va a ver tu material. es La Nación, pero sobre todo es la aprobación o la bienvenida de una entidad tan importante dentro de la ilustración editorial, que es algo que a mí me encanta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en cierto sentido, dije, ok, llegué a la cima, acá en Argentina. Las cosas que me gustan, es como, estoy laburando para un diario, bárbaro, para un diario que sé que, no, viste, al primer coletazo económico no se cae, ¿no? Y me quedo en la calle. Y por otro lado, la tristeza viene de, carajo, llegué a este lugar donde quería llegar y me doy cuenta de que no me voy a poder mantener con esto. O sea, hice las cuentas de, a ver, pequeño como irse por las ramas, que es cosa común en mí, ¿no? Pero La Nación pertenece a Publirevista Sociedad Anónima, ¿sí? Yo trabajé para los suplementos. Uh-huh. Creo que en ningún momento fui la central del diario, porque no hacía ilustraciones políticas ni nada por el estilo, que es la ilustración que está en el cuerpo central. Uh-huh. Todos suplemento espectáculo, deportes, economía, La Nación Revista, etcétera. ¿Sí? Por todos lados me han pasado, cultura, el ADN, ¿viste? Y Publirrevistas te hace firmar un contrato en el cual vos no podés hacer más de 21 trabajos por año, porque si no, técnicamente sos empleado del diario. Entonces te tienen que pasar a planta permanente, tenés que estar en blanco y todo, que es el mismo contrato que le hacen a los periodistas y a los ilustradores que trabajan para la Olala o para la Rolling Stone, ¿sí? Que pertenecen al mismo grupo editorial. Al mismo grupo. Yo las 20 entregas las pasé a los 3 meses. Claro. ¿Entendés? Entonces, decía, ni aunque hiciese 2 encargos por semana, y los encargos son con correcciones y muy a destiempo y todo, y exigía mucho de mí, ni aunque hiciese 2 encargos por semana, me puedo mantener. Entonces eso a mí me invadió de una tristeza enorme de ¿qué hago? Sí, por supuesto sigo manteniendo ese trabajo, no lo doy por cancelado. Pude conseguir trabajos en Estados Unidos que me pagaban 15 veces por un cuarto del trabajo que tenía que hacer en La Nación, y me quería matar, en cierto sentido. Y bueno, un momento en el cual, viste, dije, bueno, si
si yo me lleno la boca con la creatividad y bla, 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 ¿por qué no hay que ser creativo en cómo uno se maneja con la vida y económicamente? Ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Viste? Porque mandaba currículum para trabajar de mesero, de mozo, ¿no? Y no me agarraban por falta de experiencia, por supuesto. Mandaba también currículum para laburar de diseñador en un estudio. Los que no me decían de que estaba muy viejo, que eso fueron respuestas que he recibido a los 35 años. No, sí. Porque buscan un junior, porque buscan para explotar, porque tampoco el dinero ahí era sustancial. Los que no me decían eso, es como la oferta de dinero era muy, muy básica por una cantidad de tiempo enorme. Entonces ahí es cuando también, un poquito antes, ¿no? Dije, bueno, voy a vencer el cagazo y empezar a dar clases. ¿Viste? Y no es que yo me veía como docente, bla, bla, bla. Pero de repente me encontré que me encantaba dar clases. Y me encantaba poder moverme y conseguir alumnos, y me encantaba poder hacer el trato y decir, Pierre, si estás escuchando esto, no es un palo para vos, pero dar el taller y tener una relación con mis alumnos y alumnas y alumnes de la manera en la que yo quería que fuese mi experiencia como alguien. Que era de tener otro grado de cercanía. Y empecé como también a armar una currícula que comenzaba por las cosas que sabía, que eran bueno, mucho de dibujo, y de entintado y de técnica, y eventualmente fui diciendo como, ok, ¿cómo enseño a contar una historia? Es un montón. Y ahí descubrí que habían un par de libros en inglés donde hay no solo ejercicios, sino como empecé como a armar yo teóricas y ejercicios y esto y aquello, y de repente me doy cuenta que explicando no solo cómo se cuenta una historia, sino cómo se dibuja algo propiamente, mejoré una barbaridad yo a la hora de laburar. Que es algo que le pasa a todo el mundo que enseña, que decís, ok. Seguís aprendiendo. Sí, sigo progresando y mejorando, pero sigo aprendiendo no por los alumnos ni esta frase, que sí, los alumnos te devuelven cosas. Sí, claro. Pero el hecho de estar activamente buscando aprender, por supuesto que va a hacer que uno mejore. ¿Cuántos historietistas le has hecho entrevistas y cuántos de cierta época y cuántos en la vida te has cruzado que te dicen, no, yo la verdad ya no leo historietas, leo prosa o miro películas? Es como, es el medio en el que estás trabajando. ¿Cómo me vas a decir que no lees historietas? O sea, pero sobre todo, porque ¿qué película te gustó? Acá me estoy indignando y grito, ¿no? Perdón, Diego. No, tranquilo. A las dos personas que decidieron cliquear en mi imagen para escucharme hablar. Pero ponele, a mí me frustra mucho eso, ¿entendés? Decís, estás trabajando, seguís trabajando, ¿no? Para un medio que no consumís. Es como, ¿qué te pensás que va a pasar? Creo que, vos sabés que no hace mucho, en la crack de hace 2 años atrás, me encuentro con había conocido un flaco que estaba ahí escribiendo sus primeros guiones. Yo estaba con algunos amigos y él me dice, Diego, vos habíamos pegado buena onda y me dice, Diego, ¿no conocés a alguien que dibuje historietas? Me dice, vos dibujás historietas, ¿no? Le digo, no. ¿Cómo? Y después mis amigos me decían, ¿pero por qué dijiste que no? Si vos dibujás. Digo, no. Yo, no, es diferente. Yo también tengo que en algún momento, digo, ya con mi edad también tengo que ser honesto. No te voy a vender espejitos de colores, ni me voy a vender espejitos de colores a mí.
No, En el claro. sentido de, entonces en ese sentido, sí, claro, yo creo que hay momentos igual en donde uno necesita embeberse en lo que está produciendo y que lo Sí. demás no influya. Ahora, que después cuando tenés un rato, no te lees una historieta, no te hojeas un, no sé, un libro de, ni siquiera te digo de acá a Argentina, digo de lo que vos quieras, Lo que de vos historia, quieras. Sí. claro, digo, también tiene que ver un poco con eh, qué sé yo, no sé, es como que te guste pintar y no tengas ni siquiera un libro de pintura. Es Sí, bueno, vayas a un museo, ¿no? claro. Y es como, no, no, yo leo poesía, te dicen. Como, está bien, fenómeno, Igual está fenómeno. bien, claro. Sí, sí, fenómeno. Pero, viste, es como, sos pintor. Sí. Digo, vos, Diego, tranquilamente podrías hacer una historieta. 100% podrías hacer una historieta. Tenés las capacidades de dibujo y has leído historieta, con lo cual, viste, armar como un pequeño arco de A a B, sabés cómo mover a los personajes. Sí, 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 se entiende. Ahora, este, El tema es qué te motiva a digo, hacerlo, ¿eh? Ojo, sí, ¿qué te sí, motiva a hacerlo? Porque hoy también es este, otro tema ese, y creo que con esto te voy a también ir liberando porque ya te estamos hace yo me como la cabeza, una hora y porque 20, pero que tiene que ver con que esto del resultado inmediato, de mm, todo sale ya, todo, inclusive esto de que, bueno, ahora hay aplicaciones que hacen los dibujos por nosotros y hacen no sé qué y no sí. sé cuánto, toda esa cosa que James Cameron ya anticipó hace 50, 40 años. Eh, Digo, ¿cómo hacer para que los estudiantes, para los que, inclusive ni siquiera los estudiantes, los que se acercan, porque a uno ya, por más que tiene 40 o 30 y largo, los pibes ya te miran como una persona más grande, y Sí, 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 cómo sí. inculcarles la paciencia, Pablo, que es algo, la paciencia para cada uno, y Mm. también saber que el éxito no es que está a la vuelta de la esquina, ni siquiera sabes si vas a tener éxito, sino que tiene que ver con poder construir algo de conocimiento y vivir de ese conocimiento si es posible. Me parece que ahí hay como una pequeña trampa porque inculcarle o enseñarle de paciencia a una persona requiere de paciencia Claro, sí. y requiere sobre todo de tiempo. Entonces, digo, acá no es necesariamente un filtro, pero hay ciertas cosas que las personas las tienen que aprender sola. Entonces, si en un momento dado es como te frustraste tanto, 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 si sos medianamente inteligente, te preguntas por qué te frustra tanto eso. Que es al menos una puerta de entrada para contemplar que existe una salida. Es como, nada, es que no tengo paciencia. Bueno, ¿es lo más preciado de tu ser no tener paciencia? No, cámbialo. Claro. Empezá a armarte de estrategias que te sirvan a vos para cambiarlo. Pero ¿no te parece que Este, la falta de paciencia también tiene que ver con algo sistémico, Pablo? Porque hay algo de... vivimos dentro de una serie de contextos, pero, a ver, una de las cosas que yo hago con la mayoría, con todos los alumnos, ya sea de historieta, como en las cosas de diseño y todo, es que trato de mostrarles cómo es el detrás de escena. Entonces, yo qué sé, agarro el teléfono, ¿no? Ese video que luce tan espontáneo, Y, se hicieron mínimo 7 tomas, claro. se revisó a ver qué onda, antes de eso se acomodaron las luces, ya sean así altas o un Sí, sí. ring de LED, se escribió en un cuaderno o en el celu o en una compu qué es lo que se iba a decir. Entonces, la espontaneidad, la apariencia de espontaneidad está manufacturada. Entonces, todas esas cosas que lucen súper espontáneas, primero principal, fueron grabadas hace 2 semanas o fueron grabadas hace 2 días o lo que sea. En la historieta, una de las cosas que yo acá me incluyo, que a todo el mundo nos llama mucho la atención al principio es, voy a tener que dibujar
cada centímetro cúbico de esta página. No es que, yo qué sé, acá tengo justo al lado Sherlock Time, ¿no? Es como, no es que alguien le hizo, estoy buscando como una en la que, ¿viste? A mí me flasheó mucho, estoy mostrando una boludez, no una boludez, ¿no? Esto es Brescia, ¿no? Pero a mí me flasheó mucho el darme cuenta de que la mano de Brescia pasó por todos estos puntitos de acá. Claro. No es que se hicieron solo. Es como tenés que estar presente en todos los aspectos. A algunas personas quizás no se lo bancan y esa es la razón por la cual se dan de baja en ciertas cosas. Se dan de baja bastante al principio también. Es verdad. En la facultad es como, vos sabés mejor que yo que hay tanto en FADU como en la nueva escuela, como en mi caso en SEC, hay un punto en la carrera que tiende a ser mitad para finales del tercer cuatrimestre, o sea, segundo año, primer cuatrimestre, que en general es el punto de inflexión. Les pibes dicen, es como, che, esto no era para mí. Sí. Los que todavía quedaban dando vueltas de primer año. A mí me pasa en la facu, sobre todo a la noche, también por factores de cuánto sale la cuota. Sí. Y lo. Si bien en ISEC es la facultad privada con la cuota más baja, creo que los chicos en este momento están pagando 200.000 pesos. No existe. Que no, para facu privada no existe ni en pedo. Pero llega un momento, a mí me pasó cuando iba a la facultad, vos te habrá pasado que sí, van cayendo soldados. Sí, claro. Y está todo bien. Es que no todo es para todos. Que eso es el falso mensaje, ¿no? No todo es para todos. Por otro lado, si no te lo bancás en ciertos momentos, por ahí lo podés revisar más tarde, o por ahí lo que te interesaba del dibujo, de la historieta, no era tanto hacerla, sino estar metido en el mundo, a charlar con gente que lee la historieta. La mayoría de mis alumnos son súper talentosos a un punto del cual yo siento envidia de la vasta mayoría, te lo juro por Dios. Pero muchas de esas personas que trabajan mucho mejor que muchos profesionales trabajando hoy en día, me dicen, no, a mí me gusta y hago las historietas acá, pero no quiero hacer esto. Y está todo bien. Y qué ejercicio enorme de ¿cómo se dice? De considerar y de amor hacia un medio, hacia un arte, y qué ejercicio de no autorrealización, de conocerse, el decir, es como, a mí me gusta hacer esto, y ya. Y punto. No quiero perseguir esto, mi amor está ahí, está ahí. Sí. Y sé que pasar para otro lado me jode. A mí me ha pasado, y ya con esto te lo termino, perdón, Diego. A mí me ha pasado ponerle con las películas, a mí me gusta mucho ver películas y leo bastante de teoría de pelis y de todo. Pero yo ni en pedo dirigiría o trabajaría en un set de una película. Me resulta como el ambiente más agobiante y abrumador del planeta. Sí. Yo no podría. Sí. Es que yo creo que también el tiempo acomoda siempre hacia dónde uno se puede mover, y a veces, porque acá estamos hablando de cosas que nos gustan y que podemos medianamente hacerlas, y a veces no se acomoda nunca. Como no, porque, bueno, no por nada somos como 8.000 millones de personas, y en un sistema como la satisfacción no es lo que abunda. Y entonces es un poco más complejo en diversos sentidos. Una de las mejores salidas o al menos respiros que vos podés encontrar dentro de este tipo de sistemas, sobre todo este país que está volviendo a ser y está tomando un rumbo muchísimo más cruel del que yo me hubiese imaginado, es ser sincero y sincera con lo que amás. Que eso es lo único es una de las pocas cosas que vos podés manejar. Que no se trata de control la vida, se trata de manejo.
Entonces, por ahí, si a vos te gusta algo, si encontraste que te gusta algo, no es necesario que ese algo que te gusta es lo que tenés que hacer, lo que tiene que ser tu profesión. Entonces, por ahí tenés un trabajo en el cual le encontrarás maneras de sobrevivirlo, si te jode tanto. Esto, por supuesto, lo digo desde mi comodidad, ¿no? Donde te pagas las cuentas, en tu tiempo libre es como escuchás jazz, charlas con gente de salir, a ver bandas de jazz, como hace mi tío, te compras una moto, como hizo mi viejo, y todos los artilegios, te sentás a leer y discutir, y te metes en un taller de lecturas para poder hablar de las cosas que te gustan. Si alguna vez te gustó dibujar, decís, bueno, quiero volver a dibujar y aprender qué es esto. Con el disfrute Ese es el espacio. que pueda generar eso, y punto, ¿no? Que Entonces, no es menor. no, para nada, para nada. Un mínimo de goce, Uf, nos lo debemos, totalmente. nos lo debemos. Totalmente. Entonces, lo mejor que se puede hacer como pintor, como dibujante, en esas cosas es como, ok, hacer cosas que, yo qué sé, la persona que lo lea diga, encontré un placer en esto, sin hacer Hello Kitty, por supuesto. Y por otro lado, como docentes, de ofrecer un espacio en el cual se aprenda, pero que se entienda de que lo que estamos haciendo es algo bastante, algo que viene con amor y que se debe tratar con el amor que te está exigiendo y que te debes a vos mismo. Pablo Vigo, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Diego.